Gracias, presidenta. Este Gobierno llega a este debate de política general dividido, enfrentado y obsesionado con seguir partiendo Cataluña en dos. Plantean, como ya hizo el PSC en 2016 a través del ministro Miquel Iceta, la llamada Ley de Claridad para realizar un referéndum y plantear la ruptura. Desde Vox lo dijimos en 2016 y lo diremos en 2026. La unidad de España no se negocia. Y también llega con un plan de gobierno estancado en su agenda ideológica sectaria y apartada de la realidad, pero con una realidad muchísimo peor, porque es más difícil llegar a fin de mes y hay más inseguridad en nuestras calles. Sus políticas son las mismas del año pasado: ruptura, fanatismo ecológico y unas políticas que incrementan las urgencias sociales que son incapaces de atender porque malgastan el dinero del conjunto de los catalanes. Y por eso, desde el Grupo Parlamentario de Vox en Cataluña, al cual agradezco todo su trabajo, tenemos claras las necesidades y las urgencias de los catalanes. Y presentamos 12 propuestas de resolución en las materias que consideramos esenciales. Por supuesto, no son ni la Consellería de Feminismo ni Acción Exterior, que no merece más propuesta que cerrarlas. En cuanto a temas institucionales y gasto público, ante su despilfarro, sus duplicidades y sus continuas afrentas al Estado, o sea, su golpismo continuado, proponemos la devolución al Estado de las competencias en materia de interior, justicia, sanidad y educación. Reducir los altos cargos y el gasto político drásticamente para poder reducir también drásticamente los impuestos y así ayudar a las familias y a los trabajadores. Como, por ejemplo, suprimir las oficinas de los expresidentes de la Generalitat o las subvenciones a patronales, sindicatos o partidos políticos. Sobre política económica, la situación es muy grave. Cataluña es un infierno fiscal. Cada catalán debe de su bolsillo 10.700 euros por culpa de la deuda acumulada de la Generalitat y más de 350.000 personas buscan empleo y no lo encuentran. Cierran empresas o se van al resto de España y están en riesgo el 50% de las pymes. Riesgo de cierre, por supuesto. Proponemos, por eso, acabar con el infierno fiscal que ustedes han creado a las clases medias y trabajadoras, porque el año 2022 será recordado como el gran año de la inflación. Si nos vamos 12 meses atrás, podemos decir que la cesta de la compra ha subido un 15% y los sueldos de los trabajadores no. Y para subirlos no hace falta incrementar los costes a las empresas. Bastaría con bajar los impuestos, el tramo autonómico de IRPF a los trabajadores en sus nóminas. Y ustedes se niegan reiteradamente a hacerlo. En cuanto a energía, ustedes hablan mucho y hacen poco. Mucho ruido y pocas nueces. Estamos en la cola de las energías renovables, cierran centrales térmicas, rechazan las nucleares y solo imponen impuestos condenando a los catalanes a la dependencia extranjera y a la pobreza energética. Mucho fanatismo climático y pocas luces. En relación al sector primario, ustedes y sus políticas, en colaboración con las políticas injustas de los burócratas de Bruselas, machacan a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y a nuestros pescadores. Les hacen competir con productos extranjeros que no cumplen con las normas que les exigimos aquí a los nuestros. Y por su culpa, en Cataluña, cada año se cierran más granjas y se cultiva menos la tierra. En materia social están obsesionados en sus chiringuitos LGTBI, feminismos e inmigración ilegal. Y lo decimos alto y claro: ayudas sociales con prioridad nacional. Cada vez hay más pobres, pero si no son de los colectivos que ustedes quieren imponer, ustedes los abandonan, tales como mayores, dependientes, mujeres embarazadas y agobiadas, o las numerosas familias que no están llegando a fin de mes. Están abandonadas. Ejemplo, la renta garantida de la ciudadanía en 2021. Los extranjeros suponen el 16% de la población en Cataluña y reciben el 40% de estas ayudas de renta garantizada. Son el 16% y reciben el 40%. En relación con la vivienda, ante la crisis económica que ustedes han generado, los impuestos que castigan la compra de viviendas y la falta de vivienda social, ustedes solo tienen una solución: ocupación. Y Vox propone la expulsión inmediata de los ocupas. En cuanto a la salud, faltan médicos. No vienen médicos del resto de España por culpa de sus fronteras lingüísticas. Tendríamos mejor sanidad si no gastasen el dinero en campañas ideológicas. Y, por supuesto, desde Vox defendemos la vida
desde la concepción hasta la muerte natural, menos aborto y más ayudas a las mujeres embarazadas y agobiadas, menos eutanasia y más ayuda para los cuidados paliativos del dolor. En educación nos encontramos ante el Gobierno más liberticida de los últimos 100 años, que no duda en pisotear derechos y libertades de los padres. Imponen colegios, ideología, lengua, modelo educativo, pero les advierto, se les acaba la imposición, se vienen tiempos de libertad, porque cuando Vox gobierne España, de aquí poco, garantizará el cheque escolar, el PIN parental y que se pueda estudiar en español en todo el territorio nacional. Seguridad y protección de nuestros barrios. La delincuencia y la inseguridad se han disparado en Cataluña y se niegan el resto de partidos políticos a plantear un pleno extraordinario que aborde este tema con las propuestas que son necesarias. Y solo lo defiende Vox. Y un comentario. Ustedes se dedican a condenar la muerte de una mujer en Irán, que nosotros también condenamos por no llevar velo, e ignoran aquí, en Cataluña, el avance del islamismo que castiga a nuestras mujeres y a nuestra identidad. Senyor diputat, el crido a l'ordre perquè està vinculant, en aquest cas, una religió amb una situació de violència i d'assassinat i que, a més, hem condemnat en aquest Parlament. Pues vale. En justicia, pedimos devolver al Estado las competencias en materia penitenciaria, mientras hay que subsanar las carencias materiales y de recursos humanos y proteger, evidentemente, a los funcionarios de prisiones de las agresiones violentas que sufren a diario. En materia de historia, por supuesto, proponemos acabar con las imposiciones de verdades oficiales y, por supuesto, de manipulaciones históricas. En territorio, dejen de cobrar por circular en sus autopistas. Tanta pancartita de volem peatges lliures, pero cuando toca las de la Generalitat seguimos cobrando el peaje. Incluso están creando nuevos sistemas de pago. Dejen de decir no a toda mejora en las infraestructuras, como el aeropuerto, el cuarto cinturón o el desdoblamiento de muchas carreteras. En materia de vivienda, llevan años sin abordar el problema, solo aportando como solución la ocupación. Liberen el suelo, excepto el protegido. Supriman el 10% del ITP en la compraventa de viviendas, desgraven el coste del alquiler en el IRPF y, por supuesto, construyan viviendas de protección oficial. En relación a los medios de comunicación, para garantizar la libertad de prensa, ya sé que cuesta entender el concepto, libertad de prensa, fundamental en un Estado de Derecho, y no malgastar el dinero de los catalanes, tenemos que cerrar la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Aquí algunos presentes, aunque nos ignoren. Por tanto, cerrar TV3, Catalunya Radio, Canal 33, 324, Super 3, Sport 3 y CAT, Catalunya Informació, y Catalunya Música, a que suena bien la música. Y, por supuesto, eliminar las subvenciones a medios de comunicación. Presidenta. Continuï, diputat. Y, por supuesto, eliminar las subvenciones a medios de comunicación privados y públicos. Y, por último, presentamos, y no menos importante, propuestas para la protección de la familia y la infancia. Vivimos en un grave invierno demográfico. La natalidad en Cataluña es de las peores en Europa. Nacen muy pocos niños, aunque el señor Aragonés le haga gracia, nacen muy pocos niños. Y son urgentes las medidas de fomento de la natalidad nacional y defensa de la familia. En resumen, defensa de la familia, defensa del producto y empleo nacional, fiscalidad más justa con grandes bajadas, energía asequible, detener la inmigración ilegal, combatir la inseguridad ciudadana y recuperar nuestra soberanía nacional y la igualdad de todos los españoles. Muchas gracias.